Buenas noches con todos. El día de hoy vamos a ver un tema muy bonito en el capítulo 12 del libro del Evangelio según el Espiritismo. Comienza así. Habéis oído que se dijo, amarás a tu prójimo y odiarás a tus enemigos. Esto lo dice Jesús en el Sermón de la Montaña. Y dice, pues yo os digo, amad a vuestros enemigos, haced el bien a los que os odian, y orad por los que os persiguen y calumnian, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace que salga el sol sobre los malos y los buenos, y que llueva sobre los justos e injustos. Porque si solo amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también los publicanos lo mismo? Y si saludáis solamente a vuestros hermanos, ¿qué hacéis con eso más que con los otros? ¿No hacen lo mismo los gentiles? Os digo que si vuestra justicia no es mayor que la de los escribas y los fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. ¿Sí? Esto lo dice Jesús en su sermón máximo, en el sermón de la montaña, donde Él nos está indicando qué hacer para poder amar a nuestros enemigos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Cuáles son esas acciones? ¿Y qué es lo que nos quiere decir, pues, en estas palabras? Uno viene a contrastar las leyes, viene a contrastar lo que antiguamente se conocía como la ley del talión, que era ojo por ojo, diente por diente, y esto lo hace en la frase donde dice, oísteis que se dijo, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Y él viene a contrastar eso, no viene a derogar una ley, al contrario, viene a amplificar, viene a esclarecer las palabras que antes no se han sabido entender de la manera más correcta. Y él le dice, amad a vuestros enemigos. Entonces, ¿qué queremos decir aquí? No solamente es hacer el bien con palabras, o sea, es también demostrar nuestro amor genuino y sin espera de ninguna reciprocidad. Y nos da esas acciones concretas, o sea, nos dice específicamente qué es lo que tenemos que hacer. Haced el bien a los que os odian, o sea, hagamos el bien a las personas que nos hacen daño o que están haciendo un daño, o sea, hagámosle el bien, devolvamos el mal que hagan con el bien que nosotros podemos hacer por todos ellos. Oremos también por aquellos que nos persiguen y nos calumnian. ¿Por qué orar por ellos? Porque eso demuestra pues nuestra humildad, demuestra nuestro lado más caritativo, demuestra que nosotros podemos perdonar. Adelante. La oración libera al corazón del odio y el resentimiento. Y más aún, en la misma frase nos dice los motivos para hacer esto. ¿Por qué? Para poder ser hijos de Dios, que es benevolente con todos. Dios no es amoroso para el que está rezando en el templo 10 horas al día y despiadado con el que está en la calle haciendo de pronto cualquier otra fechoría. Como lo dice en el sermón, el sol sale para todos. Dios ama a justos y a pecadores. Entonces, el motivo para hacer esto, para perdonar a nuestros enemigos, lo tenemos en la grandeza de Dios, que a todos ama por igual. La recompensa no está en el amor mutuo, sino en la justicia superior que va más allá de lo que hacen los demás. Y esto refuerza aún más la humildad, tener la gentileza, tener la afabilidad de poder ser flexible, de poder entender que si nuestro hermano está haciendo de pronto alguna acción que dañe o que perjudique, es porque aún no ha entrado en una conciencia que le permite entender esa acción que está cometiendo. Sin esta justicia no se puede entrar al reino de los cielos. Y es como le dice Jesús, porque si nos vanagloriamos nosotros de ser justos, estamos cayendo pues en un orgullo, en un egoísmo, en una soberbia. Entonces, no es
simplemente criticar las acciones de los demás porque hagan mal o porque estén haciendo bien. O sea, es lo contrario, o sea, es saber que la justicia, o sea, va para todos por igual. Los fariseos en la época solamente buscaban cumplir reglas externas, reglas de forma, reglas de vestimenta, de código, de alimentarse, pero aún así, ¿qué había dentro de su corazón? Había orgullo, había soberbia, había interés, porque pues se manejaba en la época todo a través de ellos, o sea, y en este punto es lo que Jesús nos viene a demostrar como amar a los enemigos, amar a esa acción inconsciente, si lo podemos llamar así, para poder nosotros también elevar nuestra generosidad, nuestra caridad, nuestra humildad. Sigamos. Si solo amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Puesto que los pecadores también aman a los que los aman. Si solamente hacéis el bien a los que os hacen, a vosotros, ¿qué mérito tendréis? Puesto que los pecadores también hacen lo mismo. Si solo prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir el mismo favor, ¿qué mérito tendréis? Puesto que también los pecadores prestan ayuda para recibir otros tantos. Entonces, ¿qué mérito tendremos si solo amamos, si solo queremos, si solo respetamos a los que nos pueden beneficiar de una u otra manera? ¿Qué esperamos conseguir con nuestras acciones? ¿Queremos hacer las acciones de corazón? ¿Queremos hacer las acciones por puro interés? Más en cuanto a vosotros, amad a vuestros enemigos, haced el bien a todos, prestad sin esperar nada a cambio. Entonces vuestra recompensa será muy grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es bueno aun con los ingratos y malvados. Sed pues misericordiosos, como vuestro Padre Dios es misericordioso. Entonces aquí nos están diciendo, amar. Amar es un intercambio natural, o sea, amar es simplemente una acción en la vida. No podemos definir el amor como que una transacción solamente por interés, porque estamos pues cayendo en el interés mismo, o sea, estamos transaccionando una virtud que es lo más natural del ser humano, poder dar amor, poder sentir amor, o sea, no es un negocio. Cuando Jesús incluso amó a los pecadores, o sea, cuando Jesús ayuda, está siendo caritativo, está luchando, se está rodeando de todas las personas que no pueden pagarle, por decir una palabra, toda la sabiduría que Él les está dando. De una u otra manera Jesús vino al planeta Tierra a rescatar, a rodearse con las personas con que más bien se podía generar. Hay una cita, por ejemplo, que escuché en estos días, que viene un poquito más de la India, y donde un yogi le dice a un maestro, a un discípulo, yo deseo para todos los que son inconscientes que se liberen, que sean conscientes, e incluso que se liberen mucho más rápido que yo. Porque imagínense cuánto bien puede hacer al mundo si esa alma que hoy por hoy es una inconsciente, cuánta luz puede traer al mundo. Entonces, pues decimos para esos que nos odian, para esos que nos hacen daño, para esos que hacen daño al mundo en general, porque pues no tenemos que ser precisamente nosotros, pero pues decímosle todo el bien, decímosle que se iluminen, decímosle que tengan todo el éxito, toda la felicidad, todo el placer del mundo, para que así puedan también ellos encontrar la virtud, el gozo, el placer, la dicha y también hacer felices a otros. Y acá tenemos una frase de Gabriel García Márquez, que también es muy importante y quise traerla. Solo porque alguien no te ame como tú quieres, no significa que no te ama con todo tu ser. O sea, también nosotros queremos ver el amor a nuestra manera. O sea, quiero que me amen como yo quiero que me amen. Y de pronto la persona que tengo enfrente me está amando con todo su ser,
y mi propio patrón, programa, estándar, creencia de lo que es el amor, me impide ver el amor que todo el amor que esa persona me está entregando a mí. Entonces, también abramos nuestro corazón, abramos nuestra mente a sentir el amor de verdad, a no esperar un interés, a no esperar simplemente que el amor sean obsequios, que sean regalos, que sean detalles, porque el amor puede estar en un tiempo de valor, el amor puede estar en una palabra, el amor puede estar en siquiera, si no sabe qué decirte, pues quedarse en silencio contigo y acompañarte. Entonces, muchas veces el amor está allí presente, simplemente nosotros no lo estamos sabiendo observar con los ojos de la humildad. Y en esta frase, pues, ¿qué mérito tenéis? Meditar también en esto. O sea, si vamos solo a los que nos aman, ¿qué mérito tenemos? O sea, ¿qué estamos haciendo? Cuando Jesús nos dice, amad a vuestros enemigos. Los pecadores también aman a quienes les hacen el bien a ellos. Entonces, ¿qué mérito tenemos nosotros si solo amamos a los que nos hacen el bien y odiamos a los que nos hacen el mal? Cuando Jesús nos dijo, hagan el bien a todos. ¿Qué mérito tenemos si los pecadores también prestan ayuda solo a cambio de algo? Cuando Jesús nos dijo, prestad sin esperar nada a cambio. La muestra de humildad de Jesús al lavarle los pies a sus discípulos. Cuando Él venía a ser el regente del planeta Tierra, ser tan humilde, de cierta forma humillarse, por ponerlo en una palabra, al servir, al estar allí servicial. Entonces, dentro de el ejemplo de Jesús, pues no estaba la soberbia de saber que porque venía a reformar el planeta Tierra, tenía que ser vanagloriado o exaltado en brazos. No, o sea, él vino con toda la humildad, con toda la franqueza a decir, yo vengo a entregar todo de mí sin esperar nada a cambio. Su acto de amor más grande, aún en la cruz, perdónalo, Señor, porque no saben lo que hacen. Entonces, nosotros qué hacemos apenas pues alguien nos roza, nos hiere o nos hace sentir incómodos, descargamos quizás toda la ira, toda la frustración, todo el enojo, pues por inconsciencia, por quizás por una frustración mal gestionada. Entonces, hay que tener bastante presente que la capacidad de gestionar nuestras emociones de manera correcta nos ayuda a no ser reactivos, nos ayuda a no reaccionar ante cualquier situación que se nos presenta en la vida. Hay también un ejercicio bastante que yo aplico, que es que cuando alguien te insulte o cuando alguien te haga algo que te hace daño, espera 24 horas para responderle. O sea, pon la prueba. Cuando alguien tú sientas que te insulta, dile, el día de mañana vengo y te voy a responder tu insulto. O sencillamente mantente en silencio, no le digas nada y al día siguiente, pues tú verás, después de haber meditado, si realmente vale la pena estar enojado por esa acción o si realmente pues lo comprendes, lo perdonas, sencillamente sigues tu vida porque entiendes que eso que él está cometiendo es simplemente reflejo de cómo es él y no de cómo eres tú. Entonces hay que tener bastante presente. Sí. Al respecto de esto, Allan Kardec, en la pregunta 872 del Libro de los Espíritus, pregunta, ¿cuál es el atributo principal de la caridad? Y aquí tenemos un ejemplo. El amar al prójimo. El que ama al prójimo con sinceridad y desinterés hace la ley de Dios. Y acá un ejemplo de Gandhi con una frase también, ojo por ojo y todo el mundo acabará ciego. ¿Qué pasa si nos dejamos llevar por esa ira, por esa frustración, por el enojo, por la furia? Pues no vamos a terminar haciendo daños los unos a los otros. Vamos a terminar todos envueltos en una inconsciencia
que no vamos a saber romper ese círculo. Entonces, practiquemos. Solo podemos aprender a amar amando. No podemos esperar, por ejemplo, saber de natación solamente leyendo teoría y jamás entrando a la piscina. No podemos, es como pues pedirle a una persona que es ciega que te describa los colores. O sea, de cierta forma, no podemos. Entonces, si no hemos aprendido a amar hasta el día de hoy, pues empecemos, aprendamos y conforme lo vayamos haciendo, vamos a ser cada vez pues más hábiles en el amor. Jesús no pretendió, mediante estas palabras, que tengamos para con el enemigo la misma ternura que para un amigo. La ternura presupone confianza. Ahora bien, no podemos confiar en una persona cuando sabemos que nos quiere amar. Eso es un ejemplo, por ejemplo. Caras vemos, corazones no sabemos, como dicen dicho también. Pero aquí lo importante es, o sea, desde la misma espiritualidad nos están diciendo, no podemos confiar en una persona cuando sabemos que nos quiere mal. ¿Qué quiere decir esto? Que muchas veces ni siquiera es mentalmente, es una repulsión fluídica que nos aleja de ciertas personas, que no podemos ni siquiera estar en una misma habitación conscientemente con el mismo gozo o felicidad o dicha que lo hacemos con un amigo, una persona que nos agrada. Nadie puede experimentar al encontrarse con un enemigo el mismo placer que se siente en compañía de un amigo. No es posible amar a los enemigos. Significa que no debemos hacer... No te preocupes. No, acá. Ya lo digo. Listo. No es posible que amar a los enemigos signifique que no debemos hacer ninguna diferencia entre ellos y los amigos. Es lo que les vengo a decir. O sea, no es posible que yo tenga la misma confianza, la misma afinidad, la misma amistad, la misma sensación de gratitud que tengo hacia una persona que me es amigable, que me es de confianza, a una persona pues que es mi enemigo, que es una persona que sé que me desea el mal, que sé que es una persona que de una u otra manera no está deseando lo mejor para mí. Entonces, en ese punto es que no vamos a amar a un enemigo de la misma forma que amamos a nuestros amigos, pero amar al enemigo tiene un significado todavía más allá del que simplemente es el amor que conocemos. Es un amor, pues, de ser amigable, de ser afable, de no desearle el mal para empezar. Simplemente, pues, entender que es su propio camino de vida. Amar a los enemigos no significa, pues, dispensarles un afecto que no está en nuestra naturaleza. Porque el contacto con un enemigo nos hace latir el corazón de muy diferente modo que el contacto con un amigo. Entonces, no es lo mismo que yo sienta, por ejemplo, la sensación de gratitud que puedo tener ante una imagen que puede ser de una persona que desea el mal, a la imagen de una persona que pues ha venido a amarnos con todo su ser. Entonces, ante estas dos comparaciones, nuestro espíritu mismo, o sea, nuestro propio perispíritu se va a influenciar por la energía, por el propio deseo de la otra persona. Entonces, ahí es donde la espiritualidad nos explica que no va a ser igual, no va a estar en nuestra naturaleza sentir lo mismo que sentimos por un enemigo que por un amigo. Ahora bien, cualquiera que haga esto reúne las condiciones del mandamiento: amad a vuestros enemigos. Y aquí pues la verdadera definición de amar a los enemigos. No es sentir ternura. No es que amar a los enemigos signifique tener los mismos sentimientos que yo tengo por mi hermano, por mi pareja, por mi mejor amigo de la infancia. No, o sea,
Sencillamente es pues no desearle el mal, o sea, es mantener mi humildad y mi propia conciencia de que él está haciendo pues lo mejor que puede con lo que sabe, con lo que tiene y con los recursos que se le han dado. Entonces es también permitirle que viva su proceso, su experiencia, que permita eso que está sintiendo en este momento. No es un sentimiento físico. O sea, la expresión fluídica es como les decía, este rechazo no solamente viene de la parte física o emocional, o sea, viene de mucho más atrás, mucho más profundo. Viene quizás de altercados en vidas anteriores, viene pues de haber tenido confrontamientos, viene de haber sufrido o abusos, o de haber sido víctima o de haber sido victimario. Entonces, pues, es entender que ese rechazo está incrustado mucho más profundo en nosotros. Es una victoria moral. La mayoría es la mayor victoria contra el egoísmo y el orgullo. Cuando yo puedo amar a los enemigos, no estoy dando pie a ese orgullo y ese egoísmo de odiarlos, o sea, porque de odiarlos y desearles el mal es pues sentirme superior y sentirme alejado de ellos, cuando en realidad esto sencillamente pues es la experiencia de vida que nos ha tocado al uno y al otro. Entonces, conforme lo vayamos perdonando, siendo más humilde, pues vamos a ir derrotando nuestro orgullo y nuestro egoísmo. Entonces, ¿qué significa amar a los enemigos? Significa perdonar incondicionalmente. Significa no sentir el odio ni deseos de venganza. Significa alegrarnos por sus bienes. Una persona que yo sé que me desea el mal, pues si yo le deseo todo el bien del mundo y lo consigue, pues me siento dichoso. Me siento alegre porque la persona está sacando lo mejor de sí. Ayudarlos en caso de necesidad. Si un enemigo me pide ayuda, pues hacer un lado mi orgullo y mi egoísmo y tenderle la mano. Retribuir el mal con el bien. Entonces, todos estos son ejemplos de cómo amar a los enemigos. No es que lo voy a invitar a cenar, no es que le voy a decir ven a mi casa y vemos un partido de fútbol o lo que sea. O sea, sencillamente pues es perdonar la ofensa, es no desearle el mal, es alegrarme por su bien inclusive, es ayudarlo si me lo pide. Es también todo ese mal que me haya hecho o que me haya tocado pasar, pues retribuirlo con bien, retribuirlo con virtud, con bondad. Para el incrédulo, amar a los enemigos es un absurdo. Aquel para quien la vida presente lo es todo, solo ve en su enemigo un ser pernicioso que perturba su tranquilidad y que solo la muerte puede librarlo de él. Y pues esta es una visión de ese incrédulo, de ese ser que es materialista, que cree que la vida lo es todo, que no tiene una idea de la vida espiritual, que no tiene aún una conciencia y cree que sencillamente si acaba con ese enemigo físicamente, pues ya toda su suerte va a cambiar. Pero la espiritualidad nos explica que así no es. Para el creyente, pero sobre todo para el espírita, la manera de ver es muy distinta, porque fija su mirada en el pasado y en el porvenir, entre las cuales la vida presente es apenas un punto. Todo lo que yo he pasado, que no recuerdo, y todo lo que voy a pasar, que ni siquiera aún sé, ¿qué puede significar? O sea, en comparación de tiempo, de experiencias, o sea, cuántas vidas he vivido y cuántas vidas voy a vivir. Y por qué solamente, si me fijo en esta vida, solamente si me fijo en esta vida, voy a sufrir muchísimo. Pero si solamente pienso que esto es una etapa, que este proceso, pues, es un pestañear, comparación con toda la eternidad, con todas las vidas, con todos los siglos que hemos vivido, pues allí es donde el creyente, el espírita, entiende que ese enemigo que está allí está, pues, o de mucho en el pasado, o sencillamente venimos a probarnos, venimos a colocar una prueba a nuestra bondad, a nuestra caridad, a nuestra humildad, a nuestra benevolencia, a perdonar.
Si no se quejan de las pruebas, tampoco deben de quejarse de aquellos que les sirven de instrumento. Y esto lo habla específicamente para el espírita, porque el espírita sabe que viene a afrontar las pruebas y sabe que pasando esas pruebas se eleva más hacia Dios. Entonces, si nosotros como espíritas que somos ya no nos quejamos de las pruebas, pues ¿por qué nos vamos a quejar ahora de las personas que vienen a presentarnos esas pruebas? Que son esos dichosos enemigos, que son esas personas que vienen a sacar. Si en vez de quejarse damos gracias a Dios porque lo puso en la prueba, también debemos dar gracias a la mano que proporciona la ocasión para demostrar su paciencia y su resignación. Entonces, agradezcamos a Dios por esta hermosa oportunidad que nos está presentando para poder pasar la prueba, para poder ejercitar nuestra paciencia, nuestra resignación, para que sea un ser superior a su adversario. Es preciso que tenga el alma más grande, más noble y más generosa. Entonces, aquí es donde vamos a desarrollar pues todas nuestras virtudes. Ahora, la visión del incrédulo, como lo veníamos, a manera de resumen, versus la versión del espírita. El incrédulo cree solo en la vida presente, ve al enemigo como una molestia, y para él el perdón es un acto de debilidad. En cambio, para el espírita, su visión abarca pasado y futuro. Ve al enemigo como un instrumento de progreso. Agradece la oportunidad para ejercitar el perdón y la generosidad lo engrandece moralmente. Entonces aquí vemos una comparativa pues bastante interesante que nos da a ver cómo la persona que cree que la vida es solo material piensa o puede pensar, porque solamente está viendo su vida presente, solamente ve el placer, el goce, la satisfacción en poder conseguir lo que quiere, sin importarle qué daño o a quién se está llevando por delante. El espírita no, el espírita pues está viendo el pasado y el futuro, sabe que esta vida va a ser consecuencia de todas sus vidas anteriores y que su vida siguiente va a ser una consecuencia de esta vida. Entonces pues se esmera en lograr en esta vida avanzar lo más posible para poder seguir evolucionando, para poder salir de pronto de estos planetas ya más primitivos y avanzar a los planetas pues, más puros, más sutiles. El incrédulo o el no creyente ve al enemigo como una molestia, desea sacarse a toda costa de su costado que no le suma en nada. En contrario del espírita, o sea, ver al enemigo como un instrumento de paciencia, de perdón, de pureza, de elevación. El caso, por ejemplo, de Divaldo, que se ve en la película, como pues tenía a su enemigo de hace más de 400 años, y al contrario, una vez ya claro de su misión, de su propósito, lo que le pide a la espiritualidad es una oportunidad para poder ayudar a ese espíritu que tanto daño le había causado en una vida pasada. Entonces el perdón, el incrédulo lo ve como un acto de debilidad. O sea, si yo perdono a alguien, yo estoy demostrando que soy débil, que no puedo, que esa persona que tengo enfrente, pues es más fuerte que yo, porque yo no puedo acabar con él. Al contrario, o sea, la generosidad, la humildad, la bondad nos hace más grandes, o sea, nos hace moralmente más cercanos a Dios. Al respecto de esto, entonces Allan Kardec pregunta en la pregunta 873 del libro de los Espíritus, si la necesidad de amar al prójimo está en la naturaleza humana. Y aquí pues tenemos una comparativa de dos vertientes de pensamiento filosófica, de Rousseau y maquiavélico, donde Rousseau dice que el hombre es bueno por naturaleza y es la sociedad lo que lo corrompe. Mientras que Maquiavélico pensaba que el hombre es un ser malo y perverso por naturaleza, a menos que precise ser bueno. O sea, aquí estamos viendo dos teorías
de lo que la pregunta nos está indicando, ¿no? Y pues vemos la respuesta de los espíritus, que dice, sí, la necesidad de amar al prójimo está en la naturaleza humana y se manifiesta en todos los hombres. Entonces, no solo en los hombres, también en la naturaleza misma. O sea, el amor está intrínseco en el planeta Tierra y el ser natural, pues, es una ley de Dios. Entonces, somos nosotros los que tenemos, digamos, la corrupción, pues, por ser un planeta todavía muy primitivo, por aún no habernos depurado lo suficiente, pero pues si vemos los ejemplos en la naturaleza, el amor, el estar en compañía, el estar bien en sociedad, el colaborarse, el tenderse la mano el uno al otro, pues es algo natural. Y si es de la naturaleza, como lo dice en el libro de los espíritus, todo lo que sea natural, pues por ende es ley de Dios. Entonces, el amor, la necesidad de amar en nuestra naturaleza como humanos, también está en la ley de Dios. Entonces, es aprender a amar, es aprender a perdonar, aprender a ser caritativo, bondadoso. Esta es la máxima que nos da, pues, este mensaje. El espírita tiene otros motivos también para ser indulgente con sus enemigos. En primer lugar, sabe que la maldad no es un estado permanente de los hombres, sino que se debe a una imperfección momentánea. Y que la misma, a manera que el niño corrige sus defectos, el hombre malo reconocerá un día sus errores y se volverá bueno. Entonces estamos hablando de que este proceso de depuración, de elevación, es un proceso que es como el niño que va creciendo. El niño a medida que crece va desarrollando su inteligencia, va desarrollando sus virtudes, va desarrollando sus sentimientos más puros, más nobles y pues va aprendiendo a convivir en sociedad, va aprendiendo a ser más amoroso con su familia, con su entorno, con su comunidad. Entonces, entender que esto no es permanente, o sea, entender que esto es un proceso y que es una imperfección momentánea. Entender que todos estamos llamados a ser buenos, a ser perfectos, que la ley del progreso nos abarca a todos. Sabe además que la muerte solo lo libera de la presencia material de su enemigo, porque éste puede perseguirlo con su odio aún después de que haya dejado la tierra. Entonces, pues como dice la máxima también de nuestro Maestro Jesús, o sea, deja tu ofrenda en el altar, ande y ve, reconcíliate con tu hermano. O sea, de una manera u otra, aprovechemos el tiempo que tenemos consciente, que tenemos esta información, que tenemos este conocimiento para poder actuar. No dijimos para una vida futura lo que podemos hacer en esta, porque no sabemos si en la siguiente, pues vamos a estar igual. Quién sabe si estamos, pues, de pronto en una situación más complicada que esta y nos va a tocar, pues, ya sea más sufrimiento y más dolor para poder también resarcir lo que no hemos hecho en esta. Que no solamente vamos a dar explicaciones del bien que hayamos hecho, sino también del bien que dejamos de hacer. Correspondía pues al espiritismo demostrar que la expresión extinguir el odio con la sangre es radicalmente falsa y que en verdad es en cambio que la sangre alimenta el odio. Volvemos a lo mismo. Ojo por ojo, diente por diente solo trae más odio, solo trae más sentimientos, solo trae más ira, más dolor al entorno, al círculo familiar. O sea, familias que por años están rivalizadas una con otra. El hijo de los otros se termina relacionando para poder hacer la familia. Pero pues, a mi rival, o sea, va a acabar con eso, pues es totalmente falso. Ya se ha comprobado, ya se ha demostrado que no, que eso al contrario, pues va a traer más frustración, más dolor y más resentimiento a todo el entorno. Por consiguiente, dar una razón de ser efectiva y utilidad práctica tanto al perdón como a la máxima de Cristo. Amad a vuestros enemigos. Entonces amemos, perdonemos, soltemos,
Dejemos. Olvidar no significa pues que no ha pasado, significa pues también ser humilde y dar un paso adelante y no quedarse atascado en esa sensación. Entonces, la indulgencia espírita nos viene a enseñar que la maldad no es permanente, sino que es una etapa, es un breve momento en el tiempo en el que pues hemos conocido la maldad. El odio trasciende la muerte. ¿Qué quiere decir? Pues que si yo de esta vida me voy odiando, puede que en la siguiente vida pues también me mantenga con el mismo odio. Y aquí viene una pregunta bastante bonita que, que vi en el proceso de hacer todo esto y es ¿cómo quedo yo? O sea, ¿cómo quedo yo si yo odio a alguien? O sea, ¿qué es lo que queda en mí? ¿Qué sensación? ¿Qué queda en mí o cómo quedo yo si una persona me hace un daño y yo le respondo con más daño? O sea, ¿cómo quedo yo? O sea, ¿quedo más sano? ¿Quedo más dicho? ¿Quedo más feliz por eso? Al contrario, o sea, se genera en mí pues toda una sensación incómoda, molesta. El espiritismo viene a dar una razón práctica, pues, para practicar el perdón. Nos viene a enseñar, o sea, que el perdón es una acción que nos acerca más hacia Dios y que el buen proceder transforma. ¿Qué quiere decir? Que nosotros, a medida que vayamos haciendo lo mejor que podemos para con nuestros hermanos, con nuestros prójimos, pues eso desalma al enemigo. Eso pues nos va a transformar, como la historia de Padre Germán, que también, o sea, convirtió a un, digamos, a un asesino en una persona creyente y espiritual. Ya para ir acabando, pues podemos tener enemigos entre encarnados y los desencarnados. Los enemigos del mundo invisible manifiestan su benevolencia a través de las obsesiones y de las subyugaciones. Tanto estas pruebas como las otras contribuyen a nuestro adelanto y deben ser aceptadas con resignación y como consecuencia de la naturaleza inferior del globo terrestre. ¿Qué quiere decir esto? Que si no hubiese hombres malos en la tierra, no habría espíritus malos alrededor de ella. Y aquí un ejemplo de cómo estos enemigos que se aprovechan de nosotros aún estando desencarnados. Pues, ¿por qué? Porque nos incitan a esas acciones, a esos vicios que nos mantienen atrapados, que mantienen atados y que pues de los cuales ellos de una u otra manera se benefician porque a través de nosotros ellos siguen cometiendo y um, siguen desarrollando su vicio, o sea, siguen desarrollando su obsesión, su maldad. Entonces, entender que no es para toda la vida, que no es para siempre, y que pues si no hubiésemos hombres malos, porque pues tampoco es que todos somos buenos en esta tierra, o sea, no habría espíritus malos alrededor de ella. Y es también comenzar a reconocer que pues de pronto en nosotros también puede existir de pronto ese instante de furia, de ira, de rabia, pero entender que pues que no podemos dejarnos llevar por eso, que lo principal está en nuestro control, en nuestra emoción, en nuestra gestión de cómo solucionar las cosas. Que si yo me dejo influenciar, que si yo caigo en un estado vibracional donde todos estos espíritus pueden aprovecharse de mí, pues el que está abriendo la puerta soy yo, el que está cediendo soy yo, el que está llegando a su vibración soy yo, no ellos. Entonces es entender que la capacidad y el poder está en nosotros, que nosotros somos las personas que tenemos la decisión de permitir que ellos actúen o que no actúen o influencien o no en nuestra vida. En el pasado se sacrificaba víctimas sangrientas para apaciguar a dioses infernales y pues no eran otra cosa que espíritus malos. Y en este ejemplo pues vemos como en la antigüedad se realizaban pues actos realmente pues inhumanos, si se podría decir, sacrificios, ofrendas, rituales. Entonces, como a través de las eras, como a través de distintas culturas han ido explorando de pronto todas las experiencias que puede haber
pero como poco a poco también se van depurando. Las sociedades antes, o sea, creían que para agradar a Dios tenían que hacer sacrificios con vidas humanas. Tenían pues que ofrendar a las personas, a vírgenes, a mujeres, a niños, porque según para la información de esa sociedad, de esa cultura, esos eran seres valiosos. Por lo tanto, le rendían lo más valioso a ese Dios. Pero la espiritualidad ya nos explica, la espiritualidad ya nos esclarece de que no es así, de que Dios no requiere sacrificios, de que Dios lo que más desea es pues el amor entre hermanos, la comprensión, la caridad. Entonces, esas ideas de sacrificios, de rituales, de ofrendas, pues vienen a ser el resultado de una conciencia pues muy primitiva. El espiritismo pues viene a probar que esos demonios no son sino las almas de hombres perversos, que todavía no se han despojado de los instintos materiales, que la caridad no tiene solo por efecto impedir que hagan el mal, sino conducirlos nuevamente al camino del bien, con el cual contribuye a su salvación. Es decir, el espiritismo, y aquí pues Divaldo, uno de los máximos exponentes del espiritismo, no sé cómo sacar esto, pues nos viene a enseñar que el espiritismo está aquí pues para guiar de nuevo a estas almas, a estos espíritus, a encontrar el camino del bien, a encontrar el camino del perdón, a sanar sus propias heridas, a salir de ese círculo tormentoso, de esa perturbación en el que se encuentran, de creer que haciendo daño pues ellos son más dichosos, más plenos, porque están en una inconsciencia que todavía aún no comprenden, que todavía aún no se han permitido sanar, entender, comprender. Son solamente heridas. Nuevamente a ayudarlos a entrar en un camino de salvación. El perdón va más allá de la tumba. Podemos tener enemigos encarnados y desencarnados. La maldad es una imperfección transitoria, o sea, no todo el tiempo vamos a ver esta maldad que se puede ver en estos últimos años, o sea, simplemente es una etapa, es una purificación, es una depuración que se requiere para que el planeta siga en ascensión, para que la psicoesfera de todo el planeta Tierra se vaya limpiando y purificando. Y que pues la caridad es nuestra única arma. No tenemos otra opción, o sea, no hay más que hacer sino pues ser caritativos. Al respecto de esto, ya para terminar, en la pregunta 917, Allan Kardec le pregunta a los espíritus si será posible que el hombre se llegue a despojar por completo de sus malas tendencias, de esos daños, de esas cadenas. Y la espiritualidad le responde, pues sí, y es tarea que tiene que realizar el hombre mismo. Para ello requiere un esfuerzo continuo, porque las malas tendencias son el resultado de la imperfección primitiva del espíritu. El que no las combate, las deja desarrollarse, y el que las combate, se eleva. Esto es como la maleza en el jardín. Si yo no acostumbro frecuentemente a limpiar la maleza de mi jardín, la maleza se va a crecer. No porque yo no la limpie, la maleza va a dejar así de estar inerte. Es la naturaleza misma que nos lleva de pronto, la naturaleza misma de este planeta primitivo, nos lleva a esa imperfección todavía. Pero entender que nosotros somos los responsables de no combatirlas, de permitir que sigan desarrollándose y de que nosotros nos mantengamos estancados allí. Poco a poco, pues tenemos que ir rompiendo esas cadenas, ir soltando esos lazos para poder llegar a esa libertad y despojarnos por completo de esas malas tendencias, de esos vicios,
de esas malas inclinaciones. Entonces, pues, para terminar, ya esta será la última parte. Pues bueno, quiero aprovechar unos 5 minutitos para contar una historia que también me pareció muy bonita. Y pues esto tiene que ver con la historia de Buda y Siddhartha Gautama y uno de sus discípulos, Ananda. Ananda se refiere significa dicha en sánscrito. Y dice pues que una vez Buda va con todos sus discípulos a un pueblo y ellos no tenían permitido pasar más de 2 días en cualquier lugar porque pues estaba el apego, la sensación o el deseo de quedarse allí por más tiempo y pues sus reglas ortodoxas les impedían a ellos quedarse mucho tiempo en un lugar determinado. Entonces solamente les permitían quedarse en épocas de lluvia, en épocas de monzones, en casas o en un poblado, pues mientras pasaba toda esa parte. Entonces uno de sus discípulos van pidiendo asilo en casas de los aldeanos y uno de ellos es recibido por una chica que era una prostituta, era una meretriz, y le dice, o sea, si deseas, o sea, puedes quedarte en mi casa, te ofrezco mi hogar, esto es lo que tengo y esto es lo que soy. Y este joven Ananda, un discípulo de Buda, le dice, pues yo estaría agradecido, pero voy a consultarlo con mi maestro, a ver qué dice él. Cuando él va a donde Buda, el Buda le dice, pues tienes que aceptar, es tu deber, es tu obligación aceptar la invitación de esa persona y quedarte en su casa, porque ella te está ofreciendo el hospedaje, el alojo. Entonces, él, semi sorprendido, va y se queda con la chica. Todas las personas del pueblo comenzaron a preguntar por qué el Buda permitía que uno de sus discípulos se alojase en la casa de una prostituta. Entonces, a los días, ven como el discípulo se sienta a comer en la mesa con ella. Y eso para los monjes, o sea, o para los practicantes del budismo en esa época, era pues un pecado, era un acto que no se permitía, que el hombre conviviera con una mujer que no era pues devota, que no era practicante, que no era iniciada en estas actividades, por un tema de energías, por un tema de afinidad, no se permitía. Y los ardianos comenzaban a murmurar y a hablar y a decir y a señalar, pero tú, ¿por qué lo permites? Tú eres el maestro, si tú no le pones un alto, pues esto se va a perder, vas a perder a tu discípulo, uno de los más dichosos, de los más responsables y entregados. Pues él le dice, ¿no? A las semanas ve como el chico se sienta y está permitiendo que la prostituta baile alrededor y él la ve como intrigado y plenamente consciente, plenamente enfocado en lo que ella hacía. Y están otra vez los ardianos del pueblo y le dicen, ya esto es el colmo, ¿cómo vas a permitir que mira que ahora está hasta bailando para él, que ya lo has perdido, que ya ahora esta mujer ha hecho pues que tu discípulo sea pervertido, sea perverso? A lo que el Buda le pone un alto y le dice, si Ananda, si mi discípulo ha encontrado en esta mujer un gozo, una dicha, una felicidad más grande que la que yo le he dado, que la que yo he podido enseñarle, pues yo también me voy a ir con él y me voy a quedar y voy a aprender de ella. A las semanas siguientes, cuando ya ha pasado toda la época de la lluvia, viene el aprendiz Ananda, a donde está Buda, a las afueras del pueblo, y le dice, maestro, quisiera por favor que usted inicie a nuestra hermana, porque ella ha decidido cambiar, ella ha decidido convertirse y ella quiere seguir el camino junto con nosotros. A lo que Buda le dice, pues bienvenida, y le extiende su mano en bendición. O sea, ¿qué quiere decir esto? Todas las personas del pueblo estaban señalando, juzgando, creyendo, diciendo, pues que esta persona se iba a dejar corromper por la idea de un placer físico momentáneo cuando ya conocía pues la dicha eterna, el infinito, conocía pues la bondad de Dios. Y que nos da también a entender la bondad y la sabiduría de su maestro y la confianza que él tenía al decirle ve y quédate con ella. Él tenía plena confianza
en su sabiduría y en su enseñanza. Tenía plena certeza en su alumno, en su discípulo. Entonces, ¿qué nos hace de pronto, o sea, por qué quiero traer esta reflexión, esta historia acá? Porque muchas veces también nosotros podemos crearnos esos enemigos porque decimos, esa persona que está allí está haciendo algo que yo no puedo. O sea, si yo estuviese en la posición de él, de Ananda, estando en una, digamos, en una casa, en un lugar a solas con una chica joven, bella, experta en el amor, o sea, yo hubiese sucumbido, yo hubiese roto pues mis principios, mis valores, mis virtudes. Entonces, ahora esa persona, que es un ser virtuoso, se convierte en mi enemigo, porque yo no puedo ser como él, porque mi ego, mi orgullo, mi soberbia me dice que yo tendría o que él tendría que hacer lo mismo que yo haría. No sé si me dejo entender, si me dejo explicar. Entonces, esa historia también nos permite ver cómo a veces nos creamos estos enemigos por nuestra propia soberbia, por nuestra propia falta de humildad, de permitirnos ver, como en el caso también del Maestro Jesús, cuando acepta a María Magdalena como su discípula, como una apóstol más, que también ya fue reconocida por la iglesia, pues que también, digamos, es un logro para ella. O sea, ¿cuánto no se puede haber dicho de Jesús en esa época, considerando que las mujeres tenían prohibido, uno, la educación? O sea, porque una mujer que fuese culta en esa época, pues era casi imposible. Dos, que fuese discípula, que fuese seguidora del Hijo de Dios, del Mesías. Entonces, nosotros también podemos crear esos enemigos internamente. Nos hacemos enemigos pues, de esos maestros por no tener la humildad, por no tener la gentileza, la falta de humildad de reconocerlos como seres que son puros, como seres que son muchísimo más elevados, que su poder moral es, o sea, que, claro, que nosotros nos podemos corromper fácilmente si entramos a un lugar pues lleno de vicios. En cambio, no, estos maestros, o sea, Jesús, Buda, Gandhi, Madre María Teresa de Calcuta, o sea, son seres tan elevados que ellos, si llegaban a un lugar de vicios, su propia vibración, la propia Joana, o sea, como nos la cuenta la historia, Chico Xavier, su propia vibración iluminaba todo el ambiente. Divaldo, cuando entra al lugar también a cuidar de los bebés, de las... Ajá. Entonces, o sea, también tengamos esa humildad y no nos creemos enemigos nosotros que no nos están haciendo nada y que al contrario están haciendo un gran bien al mundo. Tengamos la humildad, tengamos soltemos el ego, soltemos la creencia de que las personas están haciendo, o sea, de que no están, soltemos esos juicios que nos impiden tanto poder reconocer a los maestros como lo que son, como verdaderos maestros a nivel espiritual, a nivel moral y aprender de ellos y seguirlos. Es que, o sea, claro, o sea, imagínate Jesús que en la plaza cuando están apedreando a la mujer, imagínate que hubiese sido cualquier otra persona que no tuviese digamos, la convicción moral, la autoridad, que le dijera, ok, que esté libre de pecados, ok, adelante, vaya, láncele. ¿Se me explico? O sea, si tú no tienes una autoridad moral, allí te agarran a pedrazos a ti. O sea, si tú vas para allá y el primer espíritu o la primera persona, o sea, que reconozca que eres un ser inmoral, pues te come, o sea, te arrolla, ¿me explico? Entonces, estos maestros, estos seres que han sido iluminados, o sea, que han sido tocados por esa divinidad de una forma, pues, tan ostensible, o sea, que han podido sentirlo y que, pues, que su espíritu está impregnado de eso, ya ellos transforman, o sea, ellos no tienen que, por ejemplo, en el caso de los monjes ortodoxos, ellos se alejan de todo
porque pues son presa fácil para esos lugares. ¿Me explico? Si estos monjes van a una casa, digamos, de un prostíbulo, como le pasó a Divaldo, ¿cómo es que se llama el amigo de Divaldo? Se me olvidó en la película, que la misma Giovanna le dice, es mejor pues que no lo lleves por ahora, porque pues él es un marinero y puede sucumbir. O sea, él es una persona que aún está siendo tentada de forma pues muy, muy fuerte por los placeres. Entonces, es mejor que por ahora vayas tú solo, mientras él desarrolla su fortaleza interna para poder fortalecerse y no sucumbir ante eso. ¿Me explico? Sí, yo lo entiendo. Exacto. Digamos que cuidado los placeres mundanos, de pronto Ujú. hay espacios donde no hay placeres mundanos, sino de apatía. Ujú. Una persona que empieza a ser apática y está en un ciclo apático, llega a ser presa fácil de estos odios o apatías que hay a su alrededor y termina siendo una persona apática. Claro que sí, o sea, pues la misma psicología ya nos los enseña. Tú eres el resultado, por así decirlo, de las 5 personas con que más te rodeas. O sea, ponte tú a pensar, si tú eres una persona que tus 5 mejores amigos pues son personas de irse a beber todos los fines de semana, de fumar, o sea, o de estar en vicios, pues tarde o temprano, si tú no tienes una voluntad, o sea, supremamente fuerte, vas a ceder. No es algo común, inclusive, o sea, es que si tú eres una persona que tú sabes que tienes cierta debilidad y tú te expones conscientemente al entorno, pues puedes sucumbir. Por eso, o sea, nosotros en nuestro plan reencarnatorio, o sea, elegimos las pruebas que nosotros queremos afrontar. Nacemos en el entorno que nos va a permitir esas pruebas. Ahora, si nosotros olvidamos nuestro propósito y nos dejamos llevar por, por el mundo, o sea, por todo lo que es o sea, esta existencia, olvidamos que nosotros pedimos esto para que fuese nuestra prueba. Y al contrario, o sea, sucumbimos ante ella y nos dejamos llevar. ¿Me explico? Claro. Ujú. Exactamente. Ujú. ¿Alguna otra pregunta? Me recuerda también cuando chico Ujú. lo lleva, un jovencito, también a un Que prostíbulo lo llevan. para que conozca, ¿no? Se socialice, pero su nivel de vibración era tan alto que al rato están en una sala y cuando escuchan adentro, todas las mujeres estaban orando con él. Estaban mirando, sí, es verdad. Todas de rodillas orando con chico. O sea, era imposible por ese nivel, ¿no? Ujú. Ese nivel de vibración, Claro. esa condición, Entonces, como el ejemplo que has puesto, ¿no? De Buda y su discípulo, Discípulo. no se contaminó, ayudó a las chicas, Ujú. ¿no? Al El contrario. discípulo también ayudó Ujú. a convertirse, ¿no? Ujú. Es el nivel vibratorio, la convicción y la seguridad que tenía el maestro en su discípulo, Claro. ¿no? Lo que había formado, a ayudar Claro, la y certeza. sacar de esa tentación un provecho, ¿no? Una ayuda. Así es. Una ayuda. Ujú. Bonito. Pues sí. Bueno, muchas gracias.